Hola Omar, ¿cómo te va? Acá estamos festejando los 31 años de nuestra Junta de Historia de Pilar. La estamos recordando sobre todo de la mano de hacerle un homenaje a don José Sánchez. Como hablábamos recién, esos programas que hacía. José era director de Cultura y Clubes de Campo y en el año 1989, el 9 de noviembre, él presenta un decreto a la municipalidad para que sea declarada de interés municipal. Y desde ahí, cada 2 años, la Junta organiza jornadas de historia para conocer, para investigar, pero sobre todo para divulgar nuestra historia. Y acá estoy con uno de los integrantes de la Junta, Alejandro Rebagliati, que nos va a seguir contando un poco cuál es la labor de la Junta. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Es importante que sepamos que hay muchas juntas de historias en cada pueblo, en cada ciudad, y mantienen un poquito ese interés de los vecinos, de la gente, de los funcionarios, inclusive de los aficionados a la historia o profesionales de la historia, docentes, en recordar cosas de esa zona, de esa región, y que van quedando para las generaciones que siguen, que van aclarando muchas dudas que a veces se tenían sobre determinados hechos históricos que pasan en un pueblo, en una ciudad. Por lo tanto, es importante la labor de estas juntas, que además es una cosa completamente honoren, somos aficionados, pero como decía Silvia, cada 2 años se reúne bastante gente, mucha más de lo que a veces esperamos, y en torno a un tema determinado o a temas generales de la historia de Pilar, en este caso, y vamos logrando que estas cosas se difundan y no queden en la nada o no queden solamente en el recuerdo de las personas. En el año 1990, un segundo sábado de septiembre de los años pares, esa era la propuesta de José Sánchez para la Junta de Estudios Históricos, se organizan las primeras jornadas, una suerte que las primeras se pudieron imprimir para darlas a publicidad. Esa jornada se presentó el Pocho Ferrá, Oscar Topi, Juan Carlos Quintana, estaba Monseñor Presas en ese momento, que incluso le hizo el prólogo al libro, Dante Manzoni, bueno, Aldo Beliera, había una gran cantidad de pilarenses que intentan rescatar la historia, los orígenes de Pilar, muchos trabajos de los orígenes del Pilar en el Pilar Viejo. Y así se hace la firme propuesta que en 2 años, en 1992, se organizan las segundas jornadas, también con muy buena afluencia, y en ese año se va a fundar la Federación de Entidades de Estudios Históricos de toda la provincia de Buenos Aires, de la cual Pilar es miembro fundador. Así que nosotros dentro de la federación tenemos un rol bastante importante. Es lindo recordar en estos 31 años de la Junta de Historia esta anécdota de cómo José Sánchez iba buscando gente, colaboradores o gente aficionados. Tenía mucho ojo para eso y entonces te veía, yo lo digo por experiencia, entonces te calaba, te medía y después un día te sacaba el tema y te invitaba a participar. Y él descubría gente, realmente adultos grandes, que habían pasado medio desapercibidos y conocían muchas de historias, como gente joven, que en aquel momento éramos jóvenes, docentes, él iba comerciantes. Es muy interesante cómo él iba incorporando gente a la Junta, y bueno, hoy en día tiene ese enriquecimiento de los que la integramos y de los que todavía está todo abierto a que pueda seguir llegando gente, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Y era importante destacar esto, además de las jornadas de historia, este año tuvimos unas charlas virtuales sobre el bicentenario del Tratado del Pilar, que realmente tuvieron un éxito muy grande. Ya van 3 charlas que hacemos y se junta mucha gente a través de internet y estamos muy contentos porque se puede difundir muchísimas cosas del Tratado del Pilar y de la historia de Pilar. En estos 31 años, la Junta fue recolectando
numerosos testimonios escritos como orales, tanto de personas que ya no están y que nos completaron una visión, como Chichita Fortes, bueno, Juan Carlos Quintana con los centros tradicionalistas, el padre José Ramón de la Villa, que siempre nos convocaba y hablábamos de la historia de la parroquia. Personas que siempre nos acompañan en las jornadas, como Alberto Marzano con alguna historia de la parroquia, Osvaldo Caparrós, que nos trae esas historias como de vida cotidiana, y las juntas vecinas. Tenemos la Junta de San Antonio de Areco, la Junta de San Isidro, Vicente López del Camino Real. Bueno, son un montón de juntas amigas que siempre nutren la mirada de la historia de Pilar desde otro lado. Alberto Fernández Bodué, que actualmente es vicepresidente de la Federación, él quería formar parte de la Junta de Historia de Pilar. Y José Sánchez le dice, ¿por qué no armás tu propia junta en José Cepaz? Y bueno, hoy en día han llegado a ser, ¿no?, presidentes de la Federación, y él tiene una labor siempre en las jornadas de historia. Alberto Fernández Bodué nos trae alguna reseña de la banda La Lira. Él es el que nos propuso que denomináramos a Pilar Tierra Mariana, ¿no?, porque tanto la Virgen del Pilar, a quien le debemos el nombre, como el milagro de la Virgen de Luján suceden en tierras del Pilar. Así que lo que nosotros, junto con la museóloga Mónica Otolengui, el doctor Alberto Alindo, Alejandro, bueno, y muchos amigos, lo que nosotros queremos rescatar es el legado de José, de sumar, de enriquecer y sobre todo de divulgar. Así que... Y en este año que se celebran los 200 años del Tratado del Pilar, una partecita de esa historia está en La Montonera, que mucha gente de Pilar, la estancia La Montonera, también la conoce como Casa de Retiros El Cenáculo, porque hace muchos años que también se conoce con ese nombre, cerquita del Parque Industrial, muy cerquita de lo que estamos tratando de poner en valor, que es el Pilar Viejo, donde estaba el antiguo pueblo Pilar. Y el paso de La Montonera es un paso de tosca firme, que está sobre el río Luján, a esa altura del Parque Industrial, y que entonces hizo y atrajo la atención de uno de los caudillos federales que venía a firmar el Tratado del Pilar, el gobernador de Entre Ríos, Ramírez, y entonces cruza el río, derechito a la Capilla del Pilar para poner su firma ahí, con su montonera, con su guardia pretoriana de, calculamos, 10, 15 personas, que eran la montonera del caudillo, y desde ese momento, o sea, desde hace 200 años, se conoce ese lugar como Paso de la Montonera. Con los años ahí se arma un establecimiento agrícola o ganadero, una estancia que se llama La Montonera, que obviamente hoy en día tiene unas 220 hectáreas, pero en aquel momento llegaba casi hasta la Ruta 6, Capilla del Señor, la parte de Manzanares, era una estancia muy grande. Por eso la importancia de resaltar el Paso de la Montonera y la estancia La Montonera. Y por otra parte, el año que viene se cumplen 80 años de que el Arzobispado de Buenos Aires inició allí sus actividades como casa de retiros. Así que también seguramente haremos una próxima nota para contar la historia de la Casa de Retiros El Cenáculo. Estos 200 años de la firma del Tratado del Pilar nos conducen directamente al escenario a donde se firmó, que es nuestro querido y olvidado Pilar Viejo. El Pilar Viejo, hay que tener en cuenta que estuvimos más de 100 años establecidos ahí, es el origen, la identidad de la Virgen del Pilar se da en esa zona, en la casa de María Cabezas, que tenía una imagen de bulto muy pequeña, a donde la gente le pedía para ir a rezar. Con los años se va a transformar en parroquia. Los primeros archivos que tenemos los pilarenses son los de la parroquia que quedaba en el Pilar Viejo. Nuestra Junta está haciendo esfuerzos para rescatarlo, es un patrimonio histórico del cual pocos pueblos tienen la capacidad de poder investigarlo, al menos de señalarlo. Así que bueno, tenemos presentado un proyecto en el Consejo Deliberante y ojalá antes que termine este año
podamos tener un lugar, aunque sea para señalizarlo. Antes había un restaurante, entonces podíamos decir, bueno, en la bajada del restaurante Pilar Viejo, ahora ese restaurante no está más, así que no tenemos un lugar que indique dónde quedaba el origen de Pilar. Ese Pilar que se inundaba y que los vecinos van a pedir reiteradamente que les permitan trasladarlo. Y el año que viene, en el 2021, se van a cumplir los 200 años que se inicia la construcción del templo de nuestro monumento histórico nacional. Obviamente no este templo que estamos viendo, un templo que tenía otras características mucho más neocoloniales, pero lo que nos interesa es que a partir de la construcción del templo se va a diseñar este lugar a donde estamos nosotros ahora, la plaza, el centro, 2 cuadras por 2 cuadras, se va a indicar a dónde va a quedar el cementerio. Así que el año que viene se van a cumplir los 200 años de la, podemos decir, diagramación de este pueblo, entre comillas, nuevo, que es Pilar. Así que tenemos para seguir festejando los pilarenses.